Bueno, por fin. Ahora sí. Ya me escuchan bien, ¿no? Vayan poniendo su nombre en el chat. Ya, por favor, no se olviden. Y si ya lo pusieron, vuelvan a ponerlo de nuevo porque como reinicié todo, no quedó grabado nada. Recién va a empezar a grabar el sistema. Bien, mientras va arrancando todo lo demás, ¿tienen alguna pregunta antes de empezar? Como han visto, hoy día han tenido problemas todas las redes. Primero fue Entel, luego Tigo, todos ha estado saturando. ¿Ya? Así que está de repente un poco entrecortada la señal. ¿Ya? Sin embargo, yo aquí estoy recibiendo, estoy grabando bien, pero he tenido esos cortes todo el día y también compañeros de otros turnos se han estado quejando de que se está cortando a menos Tigo, así que está fallando más, por si acaso. ¿Ya? Bien, ahora sí ya todo. Bien, entonces, como no hay preguntas, entremos de lleno al tema. Habíamos estado viendo farmacología de aparatos respiratorios, habíamos visto antitusivos, mucoríticos, expectorantes. Ahora vamos a ver los broncodilatadores. Ya, los broncodilatadores son drogas que actúan sobre el músculo liso de los bronquios. Ya, estas drogas van a hacer que el músculo liso del bronquio, al relajarse, ya haga que el bronquio se abra. Hay enfermedades como lo que es el asma, por ejemplo, o la bronquitis crónica, donde el músculo del bronquio justamente se contrae cerrando al bronquio. Eso, por ejemplo, pasa en el asma. ¿Ya? Entonces, para resolver este problema en los pacientes asmáticos, tendríamos que relajar ese músculo bronquial que está provocando ese cierre del bronquio. ¿Ya? Entonces, para eso son estas drogas. Entonces, estas drogas, no se olviden que son relajantes musculares del músculo liso del bronquio. ¿Ya? Sin embargo, si bien hacen ese efecto a nivel del músculo del bronquio, sucede que también hacen efecto a nivel del músculo cardíaco. Bueno, pues siguen teniendo problemas para entrar algunos compañeros. Bueno, vamos a ver un poquito eso ahorita. Bien, entonces también actúa a nivel cardíaco. Ya como actúa a nivel cardíaco, ya van a ver que los efectos y las contraindicaciones de esta droga están en relación a lo que es el corazón. ¿Ya? Eso para que lo vayan tomando en cuenta. A ver, tengo que su compañero pueda entrar. Ya. Bien, entonces
todo lo que vamos a hacer de estas drogas están relacionadas con el bronquio y con el corazón, ¿ya? Para que lo vayan entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿para qué enfermedades servirían? Para todas en las que los bronquios se cierran, ¿ya? Esas enfermedades son varias, pero como les decía, la principal es el asma, ¿no? La más conocida. Vamos a cambiar el color acá. Eso, el asma. ¿Ya? Pero hay otras, como las bronquitis aguda, que a veces incluso hasta se confunden con asma, que son cuadros en los cuales el bronquio se inflama y se cierra temporalmente. Generalmente enfermedades virales, como las gripes, ¿ya? Pero son ocasional, para diferenciar el asma. En cambio, el asma es algo más crónico. El paciente tiene todo el tiempo episodios. En cambio, bronquitis crónica, pero aguda es un solo episodio que suele pasar a veces en toda la vida. Las bronquitis crónicas son complicaciones ya de enfermedades ya de larga data, como enfermedades como el asma mismo, que se puede convertir en bronquitis crónica, ya, o el consumo de tabaco puede terminar produciendo bronquitis crónica, que también los bronquios se cierran. El broncoespasmo, que suele ocurrir cuando algo irrita a la vía aérea. Cuando algo irrita a la vía aérea, estamos hablando de lo que sería faringe, tráquea, ¿no? De repente algún gas, algún líquido que hemos inhalado, ¿ya? Entonces eso genera que el bronquio se cierre, produciendo un broncoespasmo, eso es temporal, ¿ya? Y las bronquiolitis, que es debido a enfermedades virales en niños, generalmente en niños menores de un año, pues los bronquios se empiezan a destruir, ¿ya? Y también como un mecanismo de defensa, los músculos se contraen cerrando más los bronquios. ¿Ya? Entonces, para todas las enfermedades nos servirían estas drogas. Ahora, en cuanto a sus... perdón, las drogas primero. Aquí están. Antes que me olvide. ¿Ya? Entre las drogas tenemos, como ven, varias. ¿Ya? Les he puesto las que más se usan porque hay muchas más todavía, pero muchas ya están en desuso. ¿Ya? Aquí las que más usamos para las emergencias, tanto las que se pueden manejar en domicilio como en la emergencia de un hospital, empezamos siempre con salbutamol. Ya generalmente en nebulizaciones o con el aerosol, ¿no? Ese aparatito. Es de mi mamá, no va. Llévalo. ¿Qué está pasando? ¿No? Bien. Entonces vamos a usar el salbutamol generalmente en emergencias. El fenoterol, que viene con nombre Verotec, es la otra alternativa. Realmente estos dos son los que usamos en las emergencias. Ya son los que se encuentran en más presentaciones, son más económicos, su efecto es rápido, ¿ya? Y entonces tenemos mejor respuesta a ellos. Incluso a los pacientes que tienen asma, por ejemplo, les enseñamos a que ellos mismos traten sus crisis con aerosoles de salbutamol, de tal manera que a veces ya no necesitan ir al hospital porque ellos mismos saben cómo manejar su crisis. ¿Ya? Para cuando el paciente se va a internar o no responde a estas dos drogas, ahí es donde usamos esta tercera, que es la aminofilina, que la solemos usar por vía endovenosa generalmente, ¿ya? Y tiene que ser bajo internación porque es una droga que fácilmente puede producir los efectos adversos que vamos a ver ahorita, ¿ya? Claro que también hay para dar tratamiento por vía oral, ¿ya? Pero eso se hace después de haber hecho la vía endovenosa para resolver la crisis, y de ahí, cuando le damos de alta, podemos pasarle a ese o a la teofilina, que es un derivado que se usa para lo que es el mantenimiento del tratamiento. Ya, el albuterol y el clenbuterol son alternativas cuando por algún motivo no podemos usar estos otros. Ya también vienen aerosoles, en jarabes, ya que se pueden usar. Ya, lo mismo que el formoterol y el bromuro de hipatropio. Ahora, lo que es la adrenalina y la noradrenalina es la que usamos en crisis severas en pacientes que ya están con una dificultad severa, respiratoria severa, ¿ya?
E incluso, como decimos, está un paso, dice, al otro lado del planeta, ¿no? Al otro lado del PRON. Ya. En la emergencia, cuando el paciente ya es inconsciente, ¿no? Y no hay tiempo para estar nebulizándolo, ni para estar dándole esto por vena, porque la aminofilina, si bien funciona, su efecto no es rápido, tarda varias horas en salir de la crisis con aminofilina. Por eso decía que el salbutamol y el venoterol son los que se usan primarios, porque son los de acción rápida. Pero cuando nos ponemos, vamos a usar la aminofilina, pero tarda en hacer el efecto. ¿Ya? Entonces, en pacientes que están muy graves, ¿no? Y están a punto de entrar en paro, ahí vamos a usar principalmente la adrenalina, ¿ya? Que es la que generalmente nos saca de esto, y ya de ahí pasaremos a las otras drogas dependiendo de cómo esté el paciente. Y los otros son, como decía, alternativas que podemos usar en esas situaciones. Bien, eso es en cuanto a las drogas más usadas y cómo las usamos en nuestro medio. La bronquitis asmática, una vez curada, vuelve a aparecer. Bueno, en primer lugar, la bronquitis asmática realmente no cura. La vamos a tener de por vida. ¿Ya? Sin embargo, los episodios pueden desaparecer. ¿Ya? Lo que pasa es que el asma es una reacción a un agente, ¿no? Que nos produce esa crisis. ¿Ya? En la mayoría de los casos es alérgico, pero puede deberse también a irritantes, ¿no? Por ejemplo, en el área de trabajo, por ejemplo, ambientes donde hay mucho hongo, ¿ya? Pero la mayoría suelen ser cuadros alérgicos que generan las crisis asmáticas. Entonces, cuando el paciente se expone a esta cosa que le inicia las crisis, ¿no? Entonces va a estar con las crisis constantemente. Por lo tanto, si nosotros hacemos que el paciente evite entrar en contacto con este agente, entonces las crisis desaparecen. Obviamente, el paciente puede creer que ha curado, pero no, lo tiene ahí. Va a estar ahí inactivo hasta que el paciente se exponga de nuevo a ese agente. Ya puede pasar en algunos casos bastantes años, ¿no? Por ejemplo, a ver que es común de algunas personas que estando aquí en la ciudad están llenos de crisis asmáticas, se van al campo, desaparecen las crisis asmáticas. Y están bien hasta que vuelven otra vez. Llegan acá, otra vez se exponen y otra vez. Entonces, la clave es alejarlo de la gente. El problema es que no siempre se sabe quién es el agente que está desencadenando las crisis asmáticas. En algunos sí se llega a saber, ¿no? En otros no se llega a saber nunca, ¿no? Entonces hay personas que pueden estar toda la vida, como otros una temporada y luego pasar, ¿no? Es muy frecuente que las crisis que son en la infancia vayan desapareciendo de a poquito conforme va creciendo, porque también el sistema inmune va creando tolerancia a las sustancias que nos exponemos, ya que es, podemos decir, la que se ve con mejor pronóstico, ¿no? Cuando da de niño y va desapareciendo. Porque cuando aparecen las crisis más adelante, ya el sistema inmune está establecido y eso no va a desaparecer. Va a tener episodios de vez en cuando, algunas veces más seguido, otras veces no tanto. Como digo, depende de la gente, ¿ya? El asma en sí no es hereditario, pero lo que se hereda es algo que nosotros le llamamos atopía. La atopía es un aumento que tienen algunas personas desde el punto de vista genético y que un aumento en la predisposición a ser alérgico. ¿Ya? Esa es la atopía. Entonces, por ejemplo, puede que el padre no sea asmático, pero sea alérgico de alguna manera a otra cosa, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que tenga dermatitis alérgica al polvo. Entonces, su piel se manifiesta la alergia, pero él no ha hecho asma. Sin embargo, va a heredar esa característica al hijo, y el hijo puede hacer la crisis asmática, ya, porque como digo, no es lo que se hereda el asma, sino esa predisposición a ser más alérgico que la demás población. Eso nosotros le llamamos la atopía. Entonces, de una persona asmática, por ejemplo, puede heredar esa atopía al hijo. En ese caso, el hijo de repente no es asmático, pero puede que le dé conjuntivitis alérgica, ¿no? Y así. Entonces, lo que se le da es ese efecto, ¿ya? Bien, entonces, esas serían las drogas cuando usamos contra las contraindicaciones. ¿En qué casos no usamos? No se olviden que les decía que me aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces,
una contraindicación obvia es la taquicardia. O sea, si el paciente ya tiene la frecuencia cardíaca alta, no podemos elevársela más. ¿Ya? Porque obviamente va a tener más riesgo de hacer alguna arritmia peligrosa. ¿No? Y obviamente también las arritmias. O sea, si el paciente ya tiene arritmias y damos esto, vamos a predisponer a que esas arritmias se tornen peligrosas. Entonces tampoco hay ningún tipo de arritmia. Ahora, en cuanto a la presión alta, bueno, uno de los factores que controla la presión arterial, al menos eso se pasó fisiología, bueno, y si no, ya lo van a ver, es justamente la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca sube, también la presión arterial puede subir. Entonces, si el paciente es hipertenso de por sí y le doy una droga que le hace subir la frecuencia, le va a producir también crisis hipertensivas. Entonces, no podemos darle tampoco a ese paciente. En cuanto al embarazo, ya aquí hay un detallito. ¿Se puede usar? Sí. Lo que pasa es que hay que tener un poco de cuidado, ya principalmente en los últimos 3 meses de embarazo. Lo que pasa es que esas drogas, que eso no está en sus indicaciones, porque normalmente no lo usamos para eso, pero estas drogas son tocolíticos. ¿Se acuerdan cuando hablé de los tocolíticos? Cuando les hablé del Viadil y otro. Son las drogas que frenan la contracción uterina. Y eso nos ayudaba, ¿se acuerdan? Tratamiento amenaza de aborto, amenaza de parto prematuro, o para disminuir cuando son muy intensas las contracciones. Pues estas drogas son tocolíticas, entonces hacen también ese efecto. Ya incluso el fenoterol lo podemos usar, o el clenbuterol lo usamos en este tipo de patologías también, durante el embarazo. Ya, sin embargo, una persona que no tiene este problema, y se lo demos en los últimos 3 meses de embarazo, lo que podemos generar es que la paciente no inicie el trabajo de parto. ¿Ya? Porque como estas drogas frenan las contracciones, entonces la paciente puede llegar hasta las 42 semanas sin haber empezado el trabajo de parto. Y si el niño no nace hasta las 42 semanas, se puede morir. Entonces vamos a tener que luego hacer cesárea para poder sacarlo al niño a las 42 semanas. ¿Ya? Entonces, para evitar esas complicaciones, se debe evitar su uso en los últimos 3 meses de embarazo. Sin embargo, eso es algo que a veces lo valoramos, porque también hay que tener en cuenta si la paciente es asmática y está con crisis todo el tiempo, la hipoxia misma va a dañar también al feto. Y eso no es tampoco favorable para él. ¿Ya? Y también puede complicar todo este proceso en el trabajo de parto. Entonces, a veces, en algunos casos, vamos a mantener la medicación hasta el último momento y vamos a tener que sacarlo al niño por cesárea, ¿no? En algunos casos llegamos a ese punto, ¿ya? Son casos obviamente delicados, ¿ya? Pero se puede manejar. En la lactancia, no, porque pasa por la leche, y como pasa por la leche, los efectos adversos se pueden manifestar en el niño, ¿ya? ¿Cuáles son los efectos adversos? Entonces, como decía, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces, todos estos van a producir taquicardia. Acuérdense que decía que la taquicardia puede subir la presión, entonces puede generar crisis de hipertensión arterial. Ya, las palpitaciones generalmente se deben a la taquicardia, están asociados a eso. Generalmente cuando el corazón late fuerte, el paciente percibe eso y eso le llamamos nosotros palpitaciones. Puede generar arritmias, principalmente en pacientes que ya tenían algún tipo de arritmia de base. Ya, esos son los peligrosos, ¿no? Los que hay que vigilar y son frecuentes, no son raros. Entonces, por eso estas drogas hay que manejarlas muy de cerca y estar atento a lo que nos dice el paciente. Ya, otros efectos que ya son menos peligrosos, pero sí están presentes, la palidez, por ejemplo, la frialdad y los temblores. Estos 3, por ejemplo, suelen ser una causa muy común de que las madres se asusten cuando les damos a los niños estas drogas. Entonces, como cuando se lo están nebulizando o toma esto, el niño se pone pues pálido, frío y empieza a temblar intensamente y obviamente eso asusta a la madre. Realmente ese efecto es temporal, dura unos minutitos después de que empiece el efecto de la droga y desaparece. No es preocupante, ¿ya? Pero obviamente incómodo para la madre e incluso en algunos casos hasta traumático para los niños, a menos cuando tienen cierto nivel de conciencia y todavía no han alcanzado cierto grado de madurez. Estamos hablando entre niños entre los 2 y los 6 años, que a veces esto los puede ser un poco traumático, ¿ya? Bien, puede generar irritabilidad, también principalmente en niños,
Significa que el niño se vuelve muy intolerante a cualquier cosa, renegón, berrinchudo, ¿ya? Más de lo normal, obviamente, ¿ya? Puede generar dolores abdominales, náuseas y vómitos. Bueno, entonces estos no son preocupantes, son incómodos, ¿ya? Y que podemos tal vez resolverlo de alguna manera o a veces cambiando de la droga, ya desaparece el efecto adverso. En algunos casos basta incluso con modificar un poco la dosis, ¿no? De repente a veces la dosis que es normal para esa persona le está produciendo mucho efecto, le bajamos un poquito la dosis y desaparecen los efectos adversos, ¿ya? Ahora, aquí no tengo la precaución, no sé qué la he hecho, pero bueno, yo me acuerdo que la había escrito. Bien, precauciones de estas drogas, ¿ya? Que eso anótelo por si acaso, porque como no está acá, no lo van a tener y seguro de repente le esté preguntando, porque son importantes. En estas drogas siempre se debe controlar la frecuencia cardíaca y la presión arterial antes de empezar el tratamiento, durante el tratamiento y después del tratamiento. ¿Ya? O sea, hay que hacerle un seguimiento de frecuencia cardíaca y presión arterial, porque están viendo que son las principales complicaciones de estas drogas. ¿Ya? Generalmente, cuando son por vía oral, el control no necesita ser tan seguido, ¿no? Porque tarda en alcanzar los picos en el cuerpo de acumulación de la droga. Entonces, realmente, con un control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial a las 48 horas de haber empezado el tratamiento por vía oral, y a partir de ahí cada semana nos ayuda a mantener un buen control de este aspecto, cuando es por vía oral. Pero cuando es por vía endovenosa, como le decía la aminofilina u otros que podemos usar por vía endovenosa, el control de la frecuencia cardíaca y la presión arterial debe ser cada 15 minutos por las primeras 2 horas, después de haber empezado. Una vez que pasan las 2 horas, debemos reducir a cada 30 minutos el control por 4 horas. Y una vez que alcanzamos este punto, se hace durante las siguientes 24 horas un control cada hora. Si pasa todo bien las 24 horas, ya se hace el control habitual en internación, que es cada cambio de turno, que es cada 8 horas. ¿Ya? Entonces, eso es lo que se vigila en estos pacientes. En casos delicados incluso, vamos a tener que mantenerlos con monitor y por eso algunas veces estos pacientes van a tener que entrar a terapia intensiva hasta que salgan de la crisis. ¿Ya? Eso es importante para evaluar a los pacientes. Bien. ¿Alguna pregunta sobre los broncodilatadores? ¿Preguntas? Bueno, vamos a irnos entonces a farmacología del aparato cardiovascular. Bien, vamos a hablar de drogas que se usan para el aparato cardiovascular y las primeras que vamos a hablar son los cardiotónicos. Aquí están. Vamos a empezar con los cardiotónicos. Bien, se le llama cardiotónico a una droga que aumente la función del corazón, alguna de sus funciones. Ya, el corazón ya tiene lo que se llama cronotropismo, que es la función de la frecuencia. Entonces escuchan que dice es cronotrópico, negativo, positivo, ya se refiere a lo que es su frecuencia. Si dice inotrópico, se suele referir a la fuerza de contracción. ¿Ya? Esas son generalmente las dos funciones que nos interesan más en el corazón. ¿Ya? Entonces, los cardiotónicos actuarían sobre alguna de esas. Bueno, empezaremos con la dopamina. ¿Ya? Entonces, tiene efecto cronotrópico, pues significa que me aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Al mismo tiempo, me aumenta la fuerza. Entonces, vamos a usarlo en patologías cardíacas en las cuales la frecuencia cardíaca está bajando o el corazón está perdiendo la fuerza. Entonces, voy a explicar cuál es la enfermedad en la cual nos ayuda eso. También produce vasoconstricción a nivel sistémico. Significa que hace que los vasos sanguíneos se cierren en todo el cuerpo. Eso me haría que la presión suba. ¿Ya?
y me producen vasodilatación a nivel renal y otras vísceras como el cerebro. Eso haría que la circulación en estos órganos aumente, ya que le está cerrando las arterias a la mayor parte del cuerpo, va a subir la presión y le aumenta la llegada de sangre a las vísceras. Eso justamente es lo que se busca en lo que es el shock, cualquier tipo de shock. Los pacientes que tienen shock, ya, sin importar la causa, lo que va a pasar es que su presión sanguínea empieza a bajar, lo cual disminuye el flujo sanguíneo en los órganos, haciendo que estos empiecen a sufrir por falta de sangre. Entonces, cuando damos la dopamina, vamos a hacer que el corazón aumente su fuerza, por lo tanto empuje más la sangre, eso me sube la presión, asociado a que la vasoconstricción también lo sube, hace que la sangre circule mejor en todos los órganos, justamente también ayudado porque produce la vasodilatación en todos los órganos, ¿ya? Entonces, esta es la droga que vamos a usar en los shocks de cualquier origen, ¿ya? En terapia intensiva podemos usarlo para corrección de lo que es la presión sanguínea, ¿ya? Entonces vamos a usar para eso. ¿Listo? Bien, como aumenta el flujo sanguíneo a nivel renal, entonces al pasar más sangre por el riñón trabaja más y por lo tanto, por eso también produce más diuresis. La diuresis es la orina, entonces hace que el riñón fabrique más orina, ¿ya? Es uno de esos efectos que lo usamos también a veces en pacientes de terapia intensiva, ¿ya? Bien, entonces, eso sería para que usamos la dopamina. Contraindicaciones, como ven, no tiene, ¿ya? Y aunque los tuviese, serían irrelevantes porque este tipo de droga lo usamos en pacientes que si no le damos esto, se nos muere. Así que nos importa cualquier contraindicación que hubiese, porque si no damos, el paciente se muere. Entonces, por eso no ven que hay contraindicaciones. Obviamente, en una persona sana no se debe dar, solamente es pacientes con shock, ya que están a punto de irse para el otro lado. En ese caso, funciona este tipo de droga. Así que por eso no ven contraindicaciones. Ya cuando les hubiera, no las tomaríamos en cuenta, porque queremos que viva, aun cuando otra parte del cuerpo se dañe, ya, pero hacerlo vivir al paciente. ¿Cuántos efectos adversos? Bueno, las náuseas, como ven, puede generar que se sube la presión arterial, lo cual siempre a veces es mejor tener un paciente con presión un poquito elevada que presión baja. Puede generar arritmias y dolores de cabeza. Bien, nos vemos en